Una noticia que surgió ya al cierre del 2025 fue el anuncio que hizo el gobierno de la disolución completa de la Agencia Nacional de Discapacidad, que dejará de existir y cuyas funciones ahora van a ser absorbidas por el Ministerio de Salud. Bueno, obviamente con todo lo que sabemos que ha pasado durante el 2025 en materia de discapacidad, llega, como decíamos, ¿no?, al cierre esta noticia que, por supuesto, ha despertado mucha preocupación, críticas también, pero sobre todo esto, ¿no? Manifestamos la preocupación por parte de quién, obviamente de las personas con discapacidad, de sus familiares, sus cuidadores. Así que para hablar sobre este tema en esta mañana, Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, nos atiende este llamado desde Radio Colonia. ¿Qué tal, Alex? Buen día, ¿cómo estás? Lorena Frutos Jovian te saluda. Hola, Lorini. Bueno, mucho gusto y bueno, muchas gracias. No, por favor, a vos por atendernos, porque bueno, como decíamos, esta noticia primero llegó, ¿no? Decíamos, ¿no? Despidiendo ya el 2025, con lo cual quedamos todos, bueno, ¿qué pasa? En el medio, obviamente, de los escándalos por las coimas y de toda la lucha de las personas con discapacidad de este 2025 que recién despedimos, bueno, a ver, ¿qué pasa ahora con la agencia que ya deja de existir tal como la conocemos y que será absorbida por el Ministerio de Salud? ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Cuál es la información, digamos, cierta? ¿Y qué implica esto para las personas con discapacidad? Bueno, nosotros desde CAIS en principio estamos muy preocupados porque se inicia el año 2025 diciéndole a una familia que tiene un hijito con discapacidad, con autismo, que si una familia tiene un hijo con discapacidad, el problema es de la familia y no es del Estado, y se cierra el 2025 cerrando un organismo que es central para que es el órgano rector de las políticas públicas en discapacidad. La discapacidad no es solo una cuestión de salud, está atravesado por una multiplicidad de perspectivas que la atraviesan la vida de la persona con discapacidad, entre ellas la salud, pero que también está la educación, el trabajo, la vida independiente, la inclusión, la accesibilidad a una multiplicidad. Y ahora vemos que la discapacidad la están reduciendo únicamente a temas de salud, que además la Argentina desde el año 2014 suscribe la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que plantea que hay un modelo social de la discapacidad, que hay que entenderla desde esa perspectiva, desde una multiplicidad de miradas, desde las barreras que atraviesa una persona con discapacidad cuando se enfrenta en la vida cotidiana con la realidad. Bueno, en ese sentido vemos una reducción, una pérdida de calidad institucional. Vemos que también fue un año muy complejo, en donde, bueno, hubo un escándalo con estas presuntas coimas de toda esta banda de españolos, con un sistema de sobrefacturación que involucró a los grandes laboratorios, además de que llegaba hasta altos personas del poder del Estado Nacional. Es muy preocupante, lo vemos que, bueno, que por un lado lo están usando para tapar eso, no, que a lo largo de tal año se intentó instalar el relato de las pensiones truchas, pero los que estaban robando la plata eran ellos mismos, no los propios funcionarios de Españolo. Y bueno, en ese contexto es que se pierde ahora un organismo que es central, que era un organismo autónomo y que tenía esta función, que era pensar en forma conjunta con cada uno de los organismos públicos las políticas en discapacidad. Nosotros, bueno, desde CAIDI rechazamos este movimiento que además hoy fue publicado en el boletín oficial. Claro. Yo, a ver, claro, te escuchaba, Alex, y pensaba, ¿no? Vos hablabas de esto del modelo social, ¿no? Con el cual se interpreta a la discapacidad como una multiplicidad de factores y disciplinas que intervienen también en su tratamiento. Ahora, esto que está, como vos bien contabas, desde el año 2014, si mal no recuerdo, asociado a, digamos, estatutos internacionales, ¿no es cierto?, en el tratamiento de la discapacidad. Digo, nuestro país puede así libremente desprenderse de estos tratados internacionales y digamos, y modificar este tipo de, como vos decías, ¿no?, un organismo autónomo que se dedicaba, tenía una función tan importante. ¿Lo puede hacer libremente? ¿Hay algún tipo de instancia legal por el cual se pueda apelar sobre la disolución de la ANDIS? Bueno, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es parte de nuestra convención. Argentina suscribe y la ratifica en el 2014. Y bueno, hoy nos encontramos con situaciones muy particulares. Por ejemplo, la Ley de Emergencia en Discapacidad, que es 2 de los 3 poderes están ordenando la inmediata aplicación, ¿no? 5 veces el Congreso de la Nación.
y hay un juzgado federal en Campana que ordenó pues ya con sentencia en primera instancia la aplicación. Sin embargo, el Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, hoy del Ministerio de Salud, no lo está aplicando, no lo está retrasando, y nos encontramos con instituciones que brindan servicios como centros de día, hogares, centros educativos terapéuticos, que no pueden afrontar su funcionamiento debido a que tienen que pagar sueldos, aguinaldos, gastos fijos que aumentan a la par de inflación, y tienen aranceles que los regula el Estado, que están fijados y que por última vez actualizaron en diciembre del 2024, ¿no? Ya estamos en 2026, no hubo actualizaciones. Están empujando a que las personas con discapacidad pierdan sus cuidados, pierdan sus apoyos. La situación es muy es tremenda porque no hay soluciones, no hay respuesta, y bueno, y aunque hay tratados internacionales que regulan el funcionamiento, se nota que Argentina hoy está marchando a contramano de todas estas corrientes que impulsan la inclusión, los cuidados de las personas. Tal cual, Lex. Y te consulto porque, bueno, a ver, obviamente el jefe de gabinete dijo que esto no, esta disolución del Andis no implicaba ningún tipo de recortes y prestaciones, pero a ver, o sea, el discurso queda muy bien, pero en la realidad entiendo que ustedes lo viven de otra manera, ¿no es cierto? Porque como bien ya comentabas, ya los aranceles están desfasados. Acá hablamos también, no, obviamente, de las personas con discapacidad, pero quienes trabajan también en materia de discapacidad, y hablamos de un sinfín de terapias y de profesionales que realmente cobran aranceles irrisorios en esta época, en este contexto económico. Entonces, bueno, a ver, en base a esto, ¿cómo sigue la lucha, digamos, justamente por los derechos de las personas con discapacidad? Y la lucha continúa siguiendo visibilizando. Para nosotros este año fue un año de muchos aprendizajes, de unirnos entre todo el colectivo de personas con discapacidad, las familias, instituciones, tratando de mostrar que son servicios asistenciales que no se pueden recortar. Y bueno, y vamos a seguir insistiendo, porque las personas con discapacidad representan en Argentina el 12,9% de la población, según INDEC en el 2010, y no es cierto que sean una minoría, son un porcentaje enorme de la población argentina que, bueno, que se les debe reconocer un piso de igualdad, ¿no? Y que sobre eso, una vez que esté cubierto el tema de las políticas en discapacidad, porque además no es cierto que altera el equilibrio fiscal, como en su momento se quiso también decir, para no cumplir la ley. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, la ley de emergencia en discapacidad solamente insume entre el 0,2 y 0,4% del PBI. Es insignificante. Claro. Sin embargo, se niegan a implementarla. ¿No? Entonces, nosotros los planteamos, bueno, entonces no es un tema de plata, no es que no hay plata, porque no hay plata para discapacidad, pero por otro lado sí hay plata para robársela por medio de estas coimas que recién mencionamos. El tema es otro, ¿no? Que aparentemente siguen con el tema de su bendita batalla cultural, que si una persona tiene discapacidad es problema en la familia, y que, bueno, mientras tanto las personas con discapacidad siguen esperando, son los últimos de la fila y sin respuesta. Entonces, bueno, nosotros nos encontramos en una encrucijada, no necesitamos la aplicación inmediata, y lo que nos encontramos es que se siguen restringiendo derechos, que se sigue achicando el Estado y se sigue sin respuesta, ¿no? También mencionemos que cuando dijeron que, bueno, que había una gran cantidad de pensiones truchas, nunca dieron un número. Y además estas auditorías no funcionaron. Hubo un juez federal que le demostró la cantidad de inconsistencias, por el cual se dieron de baja todas las auditorías, que al Estado le generó un gasto público de 23.000 millones las auditorías, ¿no? Pero bueno, se quedaron sin efecto, quedamos sin conocer el universo de personas que ellos dicen que son ilegales, que son truchas. Hasta ahora no dijeron ni de una sola persona que haya perdido la pensión porque se trate de algo trucho. Nosotros desde CAIDIS estamos en contra de que una persona cobre por algo que no le corresponde.
Claro, claro. Pero tener usted con la discapacidad, cuando en realidad los que están robando la plata son ellos mismos, es de una bajeza total. Se entiende, sí. Yo te quería consultar porque, a ver, digamos, estamos hablando, ¿no?, de, bueno, cómo se maneja el gobierno nacional. ¿Cómo ven ustedes a la sociedad hoy en día en materia de inclusión? Porque cuando hablamos de discapacidad quizás se pierde un poco, no se toma conciencia de que la discapacidad le puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Desde quizá tener un hijo con algún tipo de discapacidad, o incluso, no sé, yo puedo salir a la calle ahora, tengo un accidente y termino con una discapacidad porque, no sé, tuvieron que amputarme un brazo o algo por el estilo. Me parece que se pierde quizá esa idea de que nos puede pasar a todos y que todos nos podemos enfrentar en algún momento en una necesidad de tener algún tipo de protección o de cobertura y no tenerla. ¿Cómo ves a la sociedad argentina en esa cuestión de inclusión? Bueno, nosotros vemos que, bueno, en principio es tal cual como vos decís, la discapacidad no les ajena a nadie, nos puede tocar en primera persona, muy cercano, o algún vecino. Nadie está ajeno de la discapacidad hoy o en algún momento. Nosotros vemos que una sociedad que ha acompañado a la discapacidad en Argentina. Uh-huh. En agosto de este año hubo una encuesta en donde señalaba que el 80% de los argentinos encuestados apoyaban a la discapacidad y en ese momento rechazaban el veto presidencial Uh-huh. a la ley de emergencia en discapacidad. Nos encontramos con que hay una gran solidaridad y acompañamiento de la población con esta temática. Los argentinos quieren que haya una resolución, quieren que se aplique la discapacidad. Se nota con muchas cosas que tengan que ver con sus políticas públicas, pero en particular en discapacidad le está diciendo no, queremos que aplique la ley, queremos que haya inclusión, queremos que seguir con incluyendo a las personas con discapacidad, con los tratados internacionales. No queremos comprar el combo, queremos que se aplique la ley de emergencia en discapacidad. Pero bueno, hay un ejecutivo que deshace. Clarísimo. Alex, te agradecemos muchísimo esta charla, este tiempo que dedicaste con nosotros en Radio Colonia. Bueno, Lorena y al equipo, muchas gracias y bueno, esperemos que haya mejores noticias para el colectivo en 2026 y que sea aplicada esta ley y que pueda haber un reconocimiento de derechos para todas las personas que además son los más vulnerables, porque cuando cualquier situación social se suma una discapacidad, como por ejemplo un tema de salud además hay una discapacidad, o un jubilado además hay una discapacidad, o una minoría que puede tener que ver con un inmigrante, una minoría sexual, que se suma a la discapacidad, la situación aún se agrava mucho más. Así es, Alex, gracias. Que tengas un lindo día. Igualmente, muchas gracias por Radio Colonia. Gracias. Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad, pasó aquí por Primera Mañana.